Bueno, pues buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir y sed muy bienvenidos a este nuevo acto del Real Instituto de Estudios Europeos que organizamos, bueno, pues un poco al hilo y con la excusa de uno de los últimos libros que hemos publicado, que es este sobre el futuro de la OTAN, ¿no? El futuro de la OTAN, desafíos, estrategia y nuevo orden global. Em, pero que queremos que vaya más allá. Es evidente que, bueno, estamos en un tiempo nuevo, ¿no? Y que desde que lo publicamos, pues han pasado muchas cosas. Entonces nos interesaba que esto fuera un debate, pues sí, un poco al hilo del libro, tratando los temas sobre los que hemos escrito en el libro, pero también pues un debate un poco actualizado, un poco que recoja las últimas cosas que están pasando y que nos, bueno, pues de alguna manera nos permita enriquecernos a todos con las aportaciones de la mesa que tengo hoy aquí, que creo que es una mesa de lujo. Eh, eh, Ladies first, ¿no? Tengo aquí a mi izquierda a Gabriela Sánchez de la Cuesta. Gabriela es analista, es también experta en contraterrorismo, es doctora en Derecho, pero además, digamos, de su formación teórica, pues tiene también una trayectoria, digamos, de trabajo de aplicado bastante importante. Ella estuvo en el Tribunal de Naciones Unidas para Ruanda, estuvo en Arusha, luego estuvo en la Unidad de Contraterrorismo en Nueva York. Y desde entonces, bueno, pues no ha dejado de estar, digamos, implicándose, ¿no? Y trabajando en todos estos temas. Bueno, pues creo que es una muy buena incorporación a nuestra mesa. Eh, a mi derecha tenemos, por supuesto, a José María Benito, catedrático de Derecho Internacional, Relaciones Internacionales en esta universidad, director del Real Instituto de Estudios Europeos y, bueno, pues persona yo creo que sobradamente conocida por todos, autora además de muchísimos libros. Y, por último, tenemos a mi derecha, a la extrema derecha, ¿no? Al general Sánchez Tapia, que tampoco necesita presentación. Es general de brigada en la Reserva, diplomado de Estado Mayor, máster en estudios estratégicos por el US Army War College, es doctor por la Universidad de Navarra, profesor de seguridad internacional también en nuestros másteres, por tanto también pues una persona bueno, conocida de todos y a la que yo también le agradezco una vez más que colabore en nuestras actividades. Nos falta Antonio Alonso, que se va a incorporar en cuanto consiga llegar aquí una vez acabe sus clases. Entonces, bueno, le hemos dejado ahí la extrema izquierda a Antonio Alonso. Bueno, la idea es un poco que tengamos un pequeño coloquio. Eh, bueno, pues sobre unas preguntas que yo voy a ir planteando, pero que, bueno, más o menos también puedan debatir un poquito entre ellos y luego tener también, pues, un poco un coloquio con vosotros, ¿vale? Así que, bueno, pues intentando no alargarme más para dejar paso, digamos, a lo importante, pues yo sin más voy a empezar. Yo creo que lo que corresponde en primer lugar es tener un planteamiento general, ¿no? Es decir, es evidente que siempre se ha dicho, ¿no? Que la historia se está acelerando, ¿no? Desde hace mucho tiempo, pero quizá en los últimos meses esta sensación, que ya digo que la ha tenido mucha gente antes que nosotros, pues se haya agudizado, ¿no? Entonces, pues es verdad que se habla de la crisis del orden liberal, se habla de la competición entre grandes potencias como nuevo paradigma, ¿no? O como vuelta de un paradigma antiguo, ¿no? Que pensábamos superado. Se habla del debilitamiento del vínculo transatlántico, de lo que puede pasar con la OTAN. Entonces, quizá la primera pregunta, pues sería, ¿en qué punto nos encontramos? ¿No? Es decir, ¿a qué amenazas nos enfrentamos y qué papel está llamada a jugar la OTAN en ese contexto cada vez más cambiante, ¿no? Y quizá, bueno, pues como es mi jefe, me parece que lo suyo es que sea José María Benito el que empiece. Bueno, pues muchísimas gracias, Álvaro, por la presentación y por la moderación de la mesa. Nos vamos a necesitar ser moderados frecuentemente, pero desde luego que queremos tener un debate, un diálogo. Quiero dar la bienvenida a todos los que habéis venido, en particular a los autores, coautores del libro. Es un libro que enseguida vamos a hablar de él. A los representantes diplomáticos, embajadores, generales del ejército, secretarios de Estado, diplomáticos,
secretario general del Consejo de Estado. En fin, tenemos una representación eh, magnífica de muchos estamentos, digamos, de la administración y de la sociedad civil en España. Y vale la pena porque verdaderamente necesitamos, como todos sabemos, más cultura de defensa en nuestro país. Estábamos comentando a la llegada qué pocos libros hay en realidad sobre la OTAN en España. Este que hemos hecho de una manera colectiva y con el motivo de la celebración de los 75 años de existencia de la Alianza, con este título El futuro de la OTAN, desafío, estrategia y nuevo orden global, pues es uno de los pocos verdaderamente que hay, y desde luego actualizados todavía menos. Demuestra que estamos todavía muy lejos de verdaderamente responder a las necesidades y los desafíos de la realidad. Y como todos sabemos, estamos en un momento en el cual se pone sobre la mesa la indefensión de Europa, las vulnerabilidades en las que estamos y una situación totalmente nueva. Es obvio que se ha abierto una nueva era. Si comparamos cuando empezamos a trabajar en el libro y estos momentos en los que vamos a celebrar pasado mañana, el 8 de mayo, el 50 aniversario del el Día de la Victoria, y verdaderamente es simbólico que estemos hoy aquí un día antes hablando de la OTAN y de alguna manera conmemorando el hecho de que se creó la Alianza Atlántica y que la Alianza Atlántica ha sido, como sabemos, la alianza en la historia de mayor éxito, de mayor duración y de mayor éxito, incluso más que la famosa Liga de Delos Ática, que también duró durante décadas y que también tuvo unas consecuencias para la seguridad de la Hélade pues muy importantes. Y sin embargo, lo que ha conseguido la Alianza Atlántica es extraordinario y resulta más llamativo todavía que no lo celebremos como merece, ¿no? Estamos en un momento, como sabemos, crítico. No sé si habéis visto esas amapolas que han puesto en la Torre de Londres, una cascada de amapolas como con el simbolismo de una herida en el centro mismo de lo que significa la celebración del día de la Victoria. Eh, Verdaderamente simboliza con toda esa fuerza eh, la sangre que se está derramando en Ucrania desde hace ya varios años, desde el 24 de febrero del 22, y las enormes dificultades de llegar a una tregua y, desde luego, a un acuerdo de paz. ¿Qué celebramos en el 8 de mayo? La victoria sobre el nacionalsocialismo y sobre el fascismo. Murieron 52 millones de soldados para liberar a los países europeos. Y se creó posteriormente la Alianza Atlántica y con ello Occidente. Y Occidente, como sabemos, es un conjunto fundamentalmente de valores compartidos. Es una historia común, pero sobre todo es una decisión política de compartir la seguridad de los países que se integran dentro de la Alianza Atlántica. Y esto es un concepto que reúne todo lo que significa un patrimonio histórico y una conciencia y una situación después de la Segunda Guerra Mundial, pero sobre todo también lo que mostraba claramente era un compromiso con la democracia, con el rule of law, que significa separación de poderes, que significa primacía del poder judicial sobre el ejecutivo, una visión compartida de la seguridad. Hoy estamos jugando con fuego. Hay un señor que está jugando con fuego, como sabemos, y que está poniendo absolutamente en cuestión lo que significa la Alianza Atlántica y, por tanto, lo que significa la seguridad compartida de los europeos y de los norteamericanos. Y con ello lo que se está creando es una enorme inestabilidad, en primer lugar en los países europeos, en segundo lugar en el propio Estados Unidos, en la relación de los Estados Unidos con sus aliados y, por tanto, en la reorientación de todas las alianzas, que son las que están ocurriendo, lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Pete Hegseth, el secretario de Estado de Defensa, decía: Europa no debe asumir que la presencia de tropas estadounidenses en el continente durará para siempre. Y como sabemos,
ha habido repetidas alusiones, este juego de lanzar provocaciones para ver cómo son recibidas, después echar marcha atrás, seguir adelante, aparentemente negociar, que es la metodología disruptiva del presidente norteamericano, repetidas alusiones a la posibilidad de que Estados Unidos se retire de la Alianza Atlántica, que suspenda su participación en la Alianza Atlántica, poniendo, por tanto, a los europeos delante de una situación que no permite más compromisos. Se han acabado los compromisos en Europa. Es la hora de Europa. Afortunadamente, ese es el lado positivo que tenemos, que hay que tomar una decisión. Y esta decisión no admite ningún tipo de retardo o de demora. Solemos decir una ventana de oportunidad. Esto no es una ventana de oportunidad, esto es una ventana de supervivencia. Y no hace falta más que hablar con los polacos o ver qué es lo que están haciendo en estos momentos los polacos, preparándose para una guerra, preparándose militarmente. Ejercicios de todos los representantes de la sociedad civil, mayores, jóvenes, medianos, mujeres, hombres, que hacen ejercicios militares de entrenamiento, programas que se llaman Entrena con el Ejército, con sesiones de tiro. Claro, esto está muy lejos de lo que vivimos en España. Estamos a unos cuantos centenares o miles de kilómetros. Pero claro, la frontera polaca y la experiencia y los traumas históricos de Polonia están ahí. Y ellos han vivido la invasión soviética. Y vamos viendo lo que está ocurriendo. Uno tras otro van cayendo las fichas del dominó. Una tras otra. Hungría, prorrusa. Eslovaquia, prorrusa. Rumanía, ahora elegido un presidente prorruso. Y la influencia que se va extendiendo del Kremlin a través de todos los medios de la guerra híbrida que vamos conociendo parcialmente y que muchos de los militares y expertos que están aquí conocen mucho mejor de lo que yo conozco. Pero obviamente que ahí hay un cambio y una expansión de la influencia de Moscú hacia todo el este europeo. ¿Y a qué responde este modelo? ¿Cuál es ese nuevo modelo al que se nos pretende llevar? Trump, Putin y Xi Jinping coinciden en un modelo de gobernanza mundial que es el del equilibrio de las grandes potencias, o por lo menos la vuelta a la política de grandes potencias con esferas de influencia. Y ahí se entienden. Y por eso para Trump, y ayer teníamos la magnífica intervención de Fiona Hill, la gran experta en Rusia y en Eurasia, que hablaba, que ha sido además en el primer gobierno de Trump asesora de seguridad, directora de los asuntos de Europa y de Rusia, y que después salió del gobierno a los 2 años y fue una de las que testificó en el impeachment contra Trump. Ella decía, no, a Trump lo de Ucrania es peccata minuta, es un país pequeño. Lo que le interesa a Trump son los grandes, la potencia, el poder. Eso es lo que le interesa. Y por supuesto por debajo, y lo decía ella muy claramente, hacer cuantos negocios más mejor. Porque estamos en una feudalización de la política que está teniendo estas consecuencias. Pero desde el punto de vista de lo que significa el avance progresivo, y vamos a ver cómo acaba la guerra de Ucrania, es decir, si verdaderamente significa una concesión a Putin, vamos a poner en riesgo toda esa zona del este europeo y Europa vamos caminando como a paso no lento, hiperlento. Y vamos hablando de la necesidad de una política europea de defensa y si vemos la historia, 1998, la cumbre de Saint-Malo. Por fin Francia y Gran Bretaña que dicen
hay que poner en común las políticas de defensa. Vamos a crear una brigada de acción rápida, 60.000 hombres, se decía en ese momento. Y hemos tenido la Unión Europea Occidental, y hemos tenido la Iniciativa Europea de Seguridad y Defensa, y hemos tenido Berlín Plus, y hemos tenido desarrollos del lado europeo con la OTAN y la posibilidad del pilar europeo de la OTAN. Hemos tenido tantas tentativas. Y llega Borrell al principio de su mandato como alto representante y dice, vamos a intentar 5.000. Y aprueba la brújula estratégica y pone bien claro sobre la mesa ya entonces los riesgos y las vulnerabilidades de Europa. En estos momentos, con lo que significa el contexto de Estados Unidos y la tremenda debilidad de la Alianza Atlántica y de la relación transatlántica, todavía mucho más. Y los 5.000 están todavía en el limbo. No basta con la financiación. La Comisión Europea piensa que todo se resuelve a base de levantar fondos. Vamos a crear la industria de la defensa europea. Vamos, 30, 40 proyectos. Cuando uno ve los proyectos, pues algunos tienen más calado, otros pues son escuelas de entrenamiento común. Todo ayuda, pero eso está muy lejos de una integración de los mandos, de una integración operativa, de una integración de las estrategias, de una integración de la capacidad militar, de la capacidad de reacción ante situaciones de crisis y ante las tres grandes funciones que hoy por hoy todavía cumple la OTAN y que nosotros en el libro señalamos de una manera clarísima y cómo ha ido evolucionando el concepto estratégico de la OTAN, sus diferentes fases, hasta llegar al de Madrid en 2022 y luego las cumbres de Madrid, Vilna, Washington, esa aproximación de 360 grados a la seguridad, defensa colectiva contra todas las amenazas y en todas las direcciones, esas tres funciones centrales, disuasión y defensa, prevención y gestión de crisis, seguridad cooperativa, ya, pero todo eso lo ha hecho hasta ahora la OTAN. ¿Qué pasa si la OTAN se debilita, se diluye, deja de tener una capacidad de actuación común? No quiero hablar más ni tampoco ser más pesimista. Más que pesimista es realismo. Realismo, a ver si por fin los europeos reaccionamos. Y vemos, los polacos están este año al 5% del gasto en defensa. No todo es gasto en defensa, ¿verdad? También parece que aquí con ya el gasto de defensa ya se solucionan los problemas. Bueno, el gasto en defensa se puede gastar mucho, se puede gastar muy mal. Y ya tenemos muchos solapamientos, ya tenemos muchas faltas de integración. Es un problema de voluntad política verdaderamente de decir, nos estamos jugando el futuro de Europa, pero el futuro de Europa no en abstracto, el futuro de la OTAN y el futuro de Europa. Entonces, es realismo y es también una llamada a la acción. Este libro que hemos hecho con tanto cuidado y con tanto afecto, y yo quiero agradecer de una manera muy particular a todos los autores que han colaborado, y todos sabemos que los libros lamentablemente se leen poco, pero este libro vale la pena, porque verdaderamente es una llamada de atención en el momento en el que estamos. Y aunque los libros no se lean, los libros están ahí. Y los libros es una reflexión, y después es una referencia, y luego es un comentario, y se genera una cultura favorable a todo esto que estamos hablando. Y en eso estamos comprometidos desde hace mucho tiempo, como muchas otras personas que están aquí. Quiero señalar únicamente el elenco de autores. Gabriela Sánchez de la Cuesta, te agradezco muchísimo, que ha escrito sobre del concepto estratégico de 2010 al concepto de 2022. Álvaro Silva, que ha escrito sobre las capacidades de la OTAN. Salvador Sánchez Tapia, el regreso del factor nuclear, del que nos va a hablar enseguida. Javier Ignacio García González, la expansión de la OTAN en Europa Oriental, el flanco oriental. Leopoldo Calvo Sotelo, el pilar europeo de la OTAN, está aquí con nosotros, le agradecemos mucho. María Isabel Nieto, el vínculo transatlántico, relaciones OTAN-UE. Ignacio Fuentecobo, colaborador habitual del Instituto desde hace muchos años, las relaciones OTAN-Rusia y el conflicto de Ucrania.
Manuel Selas, la entrada de Finlandia y Suecia en la OTAN. Antonio Alonso Marcos, la OTAN y esa central, el Hinterhof ruso. Antonio Marquina, la OTAN China y los socios en el Indo-Pacífico, un largo y muy exhaustivo capítulo. Carlos Carnero, también le agradezco mucho que estoy aquí con nosotros y como en tantas otras ocasiones colaborando con el Instituto La OTAN en la vecindad sur. Además, sobre la base del informe que participó de una manera muy intensa por encargo de la propia Secretaría General de la OTAN. Felipe Sánchez Tapia, Turquía y la OTAN, una asociación de conveniencia. Y por último, Javier García Larrache, la presencia de la OTAN en Magreb, Sahel, el flanco sur. Son 541 páginas hasta la bibliografía que recomiendo, no solo para las horas de insomnio, sino también para muchas otras horas de conocimiento, de aprendizaje y de reflexión. Muchas gracias a todos ustedes por estar aquí. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, José María. Bueno, yo como he prometido que efectivamente voy a intentar que esto sea un debate, pues no sé si alguno de los ponentes quiere añadir algo más sobre esta reflexión primera que ha hecho José María sobre lo que es el panorama al que nos enfrentamos, ¿no? Yo, quizá por lanzar así algo, por si alguien lo quiere coger, eh, comentaba José María, ¿no? Bueno, Rumanía prorrusa, Eslovaquia prorrusa, Hungría prorrusa. Digo, hombre, y yo creo que quizá saco un poco la pregunta porque puede que esté en el aire, ¿no? Quizá quizá no erramos un poco el tiro al pensar que una visión crítica de lo que pueden ser algunas políticas nuestras equivale necesariamente a ser prorruso. Y quizá a lo mejor cuando vemos nuestra realidad, pues un poco también a partir de nuestros traumas algunos tan profundos como los de, por ejemplo, Polonia, no corremos el riesgo de distorsionar un poco la realidad. Ese riesgo existe, nos puede estar pasando o realmente pues no hay no cabe mucha discusión al respecto, ¿no? No sé si... Bueno, muchas gracias Álvaro y muchas gracias a todos por estar aquí. Bueno, yo me voy a centrar, no es que desprecie tu introducción, Sí. pero me voy a orientar al tema de las cosas que me sugiere la situación actual. Has empezado la mesa preguntando, bueno, ¿dónde estamos, no? Yo, sinceramente, ahora mismo estoy un tanto todavía perplejo. Esa es mi sensación con respecto a lo que está haciendo el presidente Trump. Y realmente no tengo claro todavía dónde quiere ir, al menos en materia de seguridad. Es un tema que todavía ya pasó en la primera legislatura, empezó dando golpes de timón a diestro y siniestro hasta que llegó un momento en que se vio un cierto asentamiento de su política exterior. Yo creo que hay que esperar, para saber lo que quiere de verdad Trump, hay que esperar, tendremos un buen indicio el momento en que emita su primera estrategia de seguridad nacional. La estrategia de seguridad nacional es un documento mandado por la ley Goldwater-Nichols que tiene que emitir el presidente teóricamente 150 días después de la inauguración. Yo creo que no lo va a hacer, pero sí que espero que de aquí a fin de año probablemente edite una. La estrategia de seguridad nacional ya es un documento, si me permiten la expresión, estafeado, ¿no? Ya es un documento que ya el sistema de interagencia, los diferentes departamentos lo han visto en el marco del Consejo de Seguridad Nacional, y ahí es donde ya por escrito el presidente declara cuáles son sus intenciones en materia de seguridad. Yo creo que eso nos dará una pista más fehaciente de dónde quiere ir, ¿no? En el tema concreto de la OTAN, bueno, sí, yo creo que hay que verlo con cierta preocupación, pero yo tiendo a ser más optimista quizá que la media, ¿no? Yo pienso que no es razonable, ni siquiera para una persona como Trump, en una situación tan incierta como la actual internacional, hacer todo lo posible para destejer una alianza que ha costado décadas construir y hacerlo en un momento en el que evidentemente Estados Unidos va a necesitar cuantos más aliados y cuantos más amigos mejor, porque se está enfrentando, el problema con el que se va a enfrentar, ya se está enfrentando, es China, no solo Estados Unidos, nosotros también. Entonces, pensar que por su carácter atrabiliario Estados Unidos va a destejer todo su sistema de alianzas, me parece que es un poco extremo.
puede ocurrir, ¿eh? En políticas todo es posible, ¿no? Pero es que además yo creo que las alternativas, desde luego, si analizamos las relaciones entre Estados Unidos y Europa, las alternativas son horribles, son a cuál peor, ¿no? Y todas ellas, a mi modo de ver, pueden desembocar, por una simple aplicación de los principios más básicos de la geopolítica, pueden desembocar en que tarde o temprano, si Estados Unidos se desvincula de Europa, tenga que volver a Europa. Pues claro, hay un principio geopolítico fundamental, es un imperativo ineludible en la política exterior norteamericana, y es que no haya ninguna potencia hostil en Europa que sea capaz de controlar todo el continente. Si Estados Unidos se desvincula su seguridad de la del continente europeo, es cuestión de tiempo que esa realidad pueda materializarse. Y sinceramente no creo, a lo mejor a Trump se le ocurre, pero yo tengo mucha fe, quizás soy muy cándido, en el establishment de seguridad norteamericano, ¿no? Acaban de cesar al secretario o sea, al asesor de seguridad nacional, pero el establishment está ahí, ¿no? Y en el establishment, en el Consejo de Seguridad Nacional, hay gente que conoce profundamente la dinámica de las relaciones internacionales. Eh, si la OTAN va a tener futuro o no, en mi opinión, va a depender en gran parte de lo que hagamos los europeos. Es decir, Trump es un hombre que trabaja en categorías transaccionales, como sabemos, ¿no? Comerciales, ¿no? Si él ve que va a sacar algún rédito de la OTAN, pues apostará por ella. Si ve que no, no lo hará, no la apoyará. Pacta sunt servanda. El Tratado de Washington, a fecha de hoy, no ha sido denunciado por nadie. Es decir, Estados Unidos sigue jurídicamente vinculado con la seguridad europea por el artículo 5 del Tratado de Washington. Cierto es que lo puede vaciar de contenido, sencillamente no haciendo nada, como ha anunciado en caso de que los europeos no nos decidamos a gastar más. Y yo creo que ahí está el quid de la cuestión, en que los europeos de verdad nos decidamos a invertir más en nuestra defensa y a tomar más las riendas de nuestra defensa. Tengo aquí, porque yo creo que es interesante, y cuando se recuerda lo que dijo el secretario Hegseth en su primera comparecencia en la OTAN, la víspera de la conferencia de Múnich famosa en la que el vicepresidente Vance nos chorreó a los europeos. La víspera, el secretario Hegseth había dado un discurso en el cuartel general de la OTAN en Bruselas, en el que literalmente decía, y esto no se recuerda mucho, decía, la OTAN es una gran alianza, la alianza de defensa con más éxito de la historia. Pero si quiere resistir o si quiere durar para el futuro, los socios deben hacer mucho más por la defensa de Europa. Debemos hacer a la OTAN grande de nuevo. Ello empieza con el gasto de defensa. En fin, luego sigue la cita. Esto a mí me parece que indica que Estados Unidos ve cierto valor en la OTAN, pero claro, quiere, y eso lo sabemos, quiere que los europeos hagamos algo por ello. Si no lo hacemos, entonces efectivamente verá que no tiene valor y abandonará la alianza. Yo creo que ahí está la cuestión. Desde su punto de vista, yo soy optimista porque efectivamente los europeos ya estamos reaccionando a ese estímulo y estamos empezando a gastar más, ¿no? Pues yo creo que con esto podemos introducir muy bien el segundo tema, ¿no? Es decir, decía el general Sánchez Tapia, yo creo que estamos reaccionando, yo creo que la OTAN está reaccionando a estos estímulos. Pues quizá Gabriela Sánchez de la Cuesta nos puede comentar un poquito, ¿no? ¿Cómo lo estamos haciendo? Es decir, cuáles son los nuevos objetivos de capacidades que se están planteando, eh, cuáles son los cambios que se están introduciendo en los conceptos estratégicos de la OTAN, que de alguna manera pues reflejan esta reacción. Y bueno, pues en qué medida pues todo esto es viable en el contexto de una posible relajación, digamos, de la implicación norteamericana en la OTAN, si realmente depende de que estén ahí, de que aporten más o menos al mismo nivel que lo están haciendo hasta ahora, o si incluso sería posible plantearnos una OTAN exitosa con una cierta disminución del peso al menos relativo de los Estados Unidos. Gracias. Bueno, gracias primero Álvaro y José María por la invitación, por coordinar este libro, por publicarlo. Bueno, en primer lugar me gustaría ampliar el contexto geopolítico que ya ha empezado hablando José María, quizás para comprender un poco mejor todos los retos a los que más amplios a los que se enfrenta la OTAN.
Y respecto a tu pregunta, quizás creo que voy a empezar contestando cómo ha sido esa evolución de los conceptos estratégicos para que comprendamos en qué punto estamos ahora y cuáles son esas capacidades. Ante este último panorama geopolítico, cómo ha respondido la OTAN en cuanto a sus objetivos y capacidades. Pues completando el panorama que ya nos ha mostrado José María, nos encontramos en un contexto geopolítico complejo, con un alto nivel de incertidumbre en cuanto a la resolución, como apunta José María, del conflicto ucraniano, pero también del conflicto de Gaza. Al tiempo, en Siria, la caída de al-Assad ha aumentado esta complejidad y esta incertidumbre, con crecientes preocupaciones de seguridad y de contagio a la región. Irak se encuentra en un punto de inflexión, ha dejado atrás varias décadas de agitación política que hemos conocido con su guerra civil y con todo el asentamiento terrorista que tenía, pero continúa, a pesar de los cambios positivos que está experimentando, continúa afectado por la discrepancia o la tensión que hay entre el gobierno federal del Kurdistán y el gobierno regional del Kurdistán y el federal iraquí, que continúa esa tensión, y la actuación de las milicias proiraníes que tienen vínculos con Irán y que han estado atacando recurrentemente las bases estadounidenses en represalia por el apoyo estadounidense a Israel en la guerra de Gaza. Y continuando con esta misma represalia, nos encontramos con la difícil situación del Golfo de Adén, donde en Yemen las milicias hutíes han materializado también su apoyo a la causa palestina, con una disrupción del tráfico marítimo internacional. Y mientras en África, especialmente en el Sahel, que es de vital importancia para España, como destaco en el capítulo, el Sahel ha experimentado grandes cambios en la dinámica de sus conflictos, con una proliferación de actores que incluye grupos paramilitares de autodefensa y especialmente de grupos yihadistas salafistas. El terrorismo, como ha denunciado el Global Terrorism Index, la región del Sahel es la más preocupante en cuanto al terrorismo, especialmente en la zona del Liptako-Gourma, los 3 países de Burkina Faso, Níger y Mali, que son el epicentro de dichos ataques, y de acuerdo con este índice, representan el 51% de las muertes en el Sahel, el 51% de todas las muertes relacionadas con terrorismo en 2024. Junto a esta situación convulsa en nuestra frontera más cercana, como es el Sahel, y la frontera también más cercana de Europa, ¿no? Esta desestabilización, nos encontramos una pérdida progresiva de la influencia occidental, como hemos visto, cuando nos han ido con creciente sentimiento antifrancés en algunas zonas, la terminación de misiones occidentales en otras, y al mismo tiempo con una fuerte penetración de otros países, en concreto de Rusia, ¿no? que ha aprovechado esta pérdida de influencia y esta nueva penetración en el continente africano por otros actores también deja menos margen de acción a los países occidentales. Y todo este panorama sirve también, la presentación de este panorama sirve para comprender cómo se ha llevado a una tendencia global al aumento en defensa. Como destaca el último informe SIPRI, ha habido un gasto militar mundial continuado durante 10 años consecutivos de incrementos. Y tenemos ahora, por ejemplo, un caso bueno, que ejemplifica muy bien esta tendencia al gasto en defensa con el caso de Alemania, que ha aprobado este año un aumento masivo del endeudamiento público con una modificación de las normas de endeudamiento del país y de la Constitución para aumentar su gasto militar. Eso ejemplifica pues esta corriente que estamos viendo de cómo este panorama convulso está afectando está motivando este cambio generalizado no solo de los países OTAN, sino del resto de los países en defensa. Y bueno, pues ya entrando más en materia de tu pregunta, para comprender cómo ha reaccionado la OTAN, vamos a hacer un pequeño repaso, que como hago en el capítulo, de esos 2 conceptos estratégicos y lo que ha pasado en un contexto y en otro que ha motivado estos cambios. En cuanto al concepto de 2010 de Lisboa, es
resultado del panorama de seguridad al que se enfrentaba en ese momento. El contexto de 2010 responde a una época marcada principalmente por el terrorismo, que abre con el atentado de las Torres Gemelas, luego continúan los sucesivos ataques en Europa durante los siguientes años, el aumento de las amenazas híbridas. Lo híbrido es una de las grandes preocupaciones de ese concepto, la proliferación nuclear, la inestabilidad de conflictos, la inestabilidad provocada por los conflictos más allá del espacio euroatlántico, y una búsqueda de, principalmente este concepto de 2010, subraya el énfasis en la cooperación y el diálogo político, y en esta línea Lisboa realmente el punto de inflexión que marca es respecto a Rusia, porque apuesta por una asociación que ahora vamos viendo cómo se deteriora progresivamente. Una asociación estratégica, y marca el énfasis, el concepto de Lisboa, más en lo que teníamos en común con Rusia, en nuestros intereses compartidos, que en nuestra diferencia. Y esto es el gran cambio que se produce respecto a 2022, en el que nos encontramos con un panorama completamente distinto. El contexto estratégico al que hace el 2022 destaca por dos ideas claves, ¿no? Rusia es una amenaza, China es un reto, ¿no? Es un poco lo que la nueva panorama de seguridad, porque ha sido una década distinta, ha sido una década. Primero, que empieza el 2011 con las primaveras árabes, con la guerra civil en Siria, en Irak, el surgimiento del autoproclamado Estado Islámico, que es son las dos grandes preocupaciones de esta nueva época, es el terrorismo, porque durante esta época pues, continúan y se acentúan la amenaza terrorista. Y en África se produce además una eclosión muy significativa del terrorismo yihadista, con una seguridad del Sahel a lo largo de esta época cada vez más comprometida, el vacío de poder en Libia, que influye también en toda la dinámica saheliana, en la proliferación de los santuarios, y luego en Oriente Medio pues el ascenso talibán con la consiguiente preocupación, ¿no?, del posible asentamiento terrorista. Y paralelamente tenemos la acentuación de las tensiones geopolíticas con Rusia tras la anexión de Crimea y el inicio de la guerra de Donbass. Esto lleva a la ruptura de la cooperación OTAN-Rusia. Si teníamos en un primer concepto de 2010 esa búsqueda por la cooperación, vemos pues, todos estos hechos pues determinan una progresiva ruptura de la cooperación, aunque sí se mantienen los canales abiertos a través del Consejo OTAN-Rusia, pero ya hay un cambio respecto a ese énfasis que se había hecho en el 2010 de buscar la cooperación. A partir de además de 2021, aumenta su presencia militar Rusia en la frontera con Ucrania y en Bielorrusia hasta febrero de 2022, que comienza la llamada Operación Militar Especial. Debido a todo ello, el concepto estratégico de 2022 reconoce que respecto a un panorama completamente distinto y a unos intereses distintos en el de Lisboa, esta vez reconoce que el área euroatlántica no está en paz, a diferencia de la década anterior, que el ambiente de la seguridad de la alianza, y que también vemos a nivel internacional, se caracteriza por la competencia estratégica. El terrorismo, por todo esto que hemos visto, es una de las principales amenazas, y la segunda es la Federación Rusa. Hay un giro, por tanto, radical. Rusia se define como la amenaza, y China como un reto, ¿no?, para los intereses de la alianza, porque como destaco en el capítulo, China tiene esta posición un poco ambigua, ¿no?, con respecto a nosotros, ¿no?, porque es una figura distinta a Rusia. Y claro, frente a este cambio ahora respondiendo en concreto a tu pregunta de, ¿cómo ha reaccionado la OTAN ante esto? Pues ahora comprendiendo cómo ha cambiado tan radicalmente el panorama de la seguridad internacional, pues la OTAN ha reaccionado ya en la cumbre de Washington. Pues hay un interés mucho más profundo de los líderes de la OTAN por asegurarse que la alianza está preparada para este nuevo cambio del panorama. Y así los aliados hacen hincapié en proveer a la organización de todo lo necesario para hacer frente a estos nuevos desafíos, con mejores fuerzas, un aumento de las fuerzas, de las capacidades, dotarla de los recursos y la infraestructura necesaria.
Y así, durante 2024, la OTAN, como podemos ver en el informe anual que ha publicado la OTAN, ha puesto el foco en fortalecer significativamente, y además, como ya lo decía también José María, uno de sus pilares fundamentales, la postura de disuasión y la defensa en todos los dominios, tierra, mar, aire, el ciberespacio, el ámbito espacial, contra cualquier adversario potencial, incluso con poca o ninguna antelación. Que también lo comentaba, ¿no? Este aumento de la fuerza de reacción rápida. Y como destaca el informe, entre otras medidas, el aumento de la fuerza de reacción rápida, el refuerzo de su estructura de mando y, concretamente, habla también este informe de la necesidad de la inversión en defensa, que ya hemos destacado que era una tendencia global. El informe de 2024 lo reafirma. El refuerzo de la industria transatlántica de defensa, por esa necesidad que, de ser nosotros, de hacernos responsables nosotros mismos de nuestra seguridad de una manera mucho más consciente. El aumento de la resiliencia, teniendo claro que la resiliencia civil de la sociedad civil es la primera línea de defensa de toda la estructura de seguridad. Y en concreto, por ejemplo, como novedad, ¿no? Y que además ahora está tan en boga, el informe anual destaca el refuerzo de las infraestructuras críticas marinas respecto a este punto de la resiliencia. Profundiza en la gestión y la prevención de la crisis, que ya lo había tratado antes, pero ahora con más énfasis, lo recuerda como una de las principales tareas de la OTAN, y el énfasis en los partenariados, con bueno, pues un enfoque de una seguridad más compartida. Y por eso destaca el informe que este año, pues en 2024, se han llevado en los 7 ejercicios de la OTAN, han participado 17 países socios. Y esto es bueno, pues podemos ver que hay, frente a unos objetivos menos, o sea, un interés en el refuerzo de estas capacidades eh, menos extremo que había en 2010, vemos en 2022 como hay un énfasis para acelerar todo este proceso y para dejar claro que la seguridad es una preocupación, la seguridad de la Área Atlántica es una preocupación. No sé si queréis, veía antes a José María tomando notas, no sé si queréis añadir algo o sobre esto, o si no, podemos... sí, Perdona, y te quería apuntar un poco respecto a lo que estábamos hablando de Estados Unidos y bueno, que compartiendo un poco lo que ha dicho el general, ¿no? Que bueno, hay que ser optimistas, pero aparte también recordar, y también lo ha recordado, recordó la cumbre de Washington, la importancia bueno, de recordar esa de la asociación OTAN-UE, que lo ha dejado claro con sus 74 líneas de acción, y luego también recordar que la OTAN es una alianza muy sólida, como ha dicho José María, la más sólida, la que más tiempo ha durado, y está formada por 32, o sea, son 32. No, no. Es innegable el peso de Estados Unidos, pero... Sí, Álvaro, si me dejas sí, muy brevemente. No, al hilo de lo que ha comentado Gabriela, precisamente como además hay algunos alumnos que han estado hoy conmigo en clase, donde hemos estado, han presentado ellos una maravillosa presentación sobre el Sahel y en particular la transformación del grupo Wagner en el Africa Corps. Que no deja de ser llamativo el nombre, Africa Corps, que es el nombre, como sabemos, que utilizaba Rommel durante la Segunda Guerra Mundial para las fuerzas militares del norte de África alemanas, ¿no? Pero lo curioso es, claro, la intervención que está teniendo el Africa Corps, tú lo mencionabas, y por tanto, el Africa Corps se ha integrado ahora totalmente en el Ministerio de Defensa, depende del Ministerio de Defensa ruso, en todo lo que está ocurriendo en estos momentos en el Sahel. Es decir, los golpes de Estado, los cambios permanentes de situación política, las guerrillas de liberación, las secesiones, con por supuesto una venta continuada de armamento, que es Rusia el principal suministrador de armas de toda la región. Y al final, las consecuencias es la población civil la que está sufriendo esta tremenda consecuencia de la presencia de Rusia, que está ocupando el espacio que antes tenía las potencias occidentales, por supuesto Estados Unidos bastante desaparecida de la región, y Francia con esas tremendas pancartas que dicen "À bas France, vive Moscú".
que es lo que está ocurriendo en estos momentos en toda esa región. Y luego en el tema de Rusia, claro, yo que soy muy prorruso, pero soy muy pro cultura rusa. Es decir, yo creo que Rusia es profundamente europea. Y además creo que, y espero que en algún momento, todavía durante nuestras vidas, veamos cómo tenemos un acercamiento a Rusia desde la Europa occidental y central. Lo que ocurre es que en estos momentos tenemos una situación de alguien que ha violado de una manera flagrante la legalidad internacional, que ha desencadenado una guerra de aniquilación sobre los ucranianos y que está practicando una política neoimperialista de expansión territorial y de influencia en todo el este de Europa. Entonces, frente a eso, entiendo que hay que reaccionar. Eso no significa, al revés, que hay otras posibilidades, como tú apuntabas. Hemos tenido, como apuntaba el general Sánchez Tapia, hemos tenido una asociación estratégica con Rusia, hemos tenido cumbres y consejo OTAN-Rusia, hemos tenido ejercicios militares conjuntos con Rusia, no hace tanto, hace, no sé, hasta hace 10 años casi. Es decir, menos. O sea, algo más, ¿no? Porque claro, el 2014 ya es Crimea, pero hasta el 2011, 12, ¿no? O sea, esto puede cambiar y Putin afortunadamente tampoco es eterno, pero la situación en estos momentos, a mi modo de ver, es la que es. Y ahí, también respondiendo un poco a tu pregunta, no nos cabe otra, ¿no? Y como va a hablar Antonio Alonso quizá de este tema, pues así introduzco un poco el asunto. Yo creo que al hilo un poco de lo que decía José María, ¿no? Del Africa Corps, quizá también es interesante el tema de la actuación de la OTAN fuera de lo que son sus áreas, ¿no? Es decir, la OTAN nace, pues, como dice el nombre, ¿no? Para defender el área del Atlántico Norte, ¿no? Luego aquello se va ampliando, pues porque entra Italia, en parte por petición francesa, ¿no? Y luego, pues eso hace también que, bueno, Grecia, Turquía, y entonces amplía, digamos, al área mediterránea, pues justo muchas veces desde España hemos reclamado, ¿no? Que la OTAN se implique más quizá en lo que son nuestros problemas en África, ¿no? Y esto no parece que se haya llegado a conseguir, ¿no? Y quizá pues podemos tratarlo en algún momento. Lo que sí que parece es que la OTAN está siendo pues, empujada en parte, ¿no? por Estados Unidos a actuar cada vez más en Asia, ¿no? En un área que efectivamente pues, inicialmente no era su área de operaciones, ¿no? Y en ese sentido, pues si pensamos, por ejemplo, en todos los países europeos que tienen un grupo de portaaviones, por ejemplo, pues van rotando, ¿no? Ahora mismo ha salido creo que es el Príncipe de Gales, el portaaviones británico, ¿no? Ha salido bueno, por la zona del Indo-Pacífico, escoltado, entre otras cosas, por una fragata española, ¿no? Y eso, pues eso viene después de que lo haga el portaaviones francés, el Charles de Gaulle, de que lo hagan los italianos con el Cavour. Entonces, pues parece que hay cada vez una mayor presión, ¿no? para que la OTAN se implique en Asia y en ese sentido, pues la colaboración con eso que llamamos los AP4, es decir, Corea del Sur, Australia, Nueva Zelanda y Japón, ¿no? Pues parece que es un tema cada vez más importante dentro de la OTAN. Decía antes el general Sánchez Tapia, ¿no? que a Estados Unidos le interesará y se quedará en la OTAN y colaborará con la OTAN en la medida en que le interese. Quizá este crecimiento o esta intensificación, ¿no? de la actuación de la OTAN en Asia sea una condición para que Estados Unidos le encuentre una utilidad a la OTAN, ahora que parece que el centro del mundo, ¿no? ha dejado de ser Europa y empieza a ser Asia. No sé un poco cómo veis todo esto, pues quizá le podemos darle la valor a a nuestro último profesor, a Antonio Alonso, que se acaba de incorporar y al que aprovecho para darle la bienvenida, junto con la palabra. Muy bien, muchas gracias. Vaya por delante un pequeño disclaimer, ¿verdad? Porque perdón por haber llegado tan tarde, pero el tráfico entre Argüelles y aquí parecía que iba a ser más fácil y luego aparcar aquí iba a ser pan comido y no lo ha sido. Así que pido perdón. Y después por dar las gracias al instituto, a José María, a Álvaro, pues por invitarme a participar aquí. Y luego, vamos, escuchando al general Sánchez Tapia,
en fin, uno no le cabe la menor duda de que estamos viviendo tiempos en el que son aguas que no son calmadas, no son seguras, no son estables. En fin, yo que no soy nada marino, pues enseguida me ha venido, no amo la mar, lo siento, enseguida me ha venido ese símil, ¿no? de las aguas oscuras, ¿no? Yo creo que estamos caminando sobre aguas oscuras. Es un símil evangélico, es decir, que se puede caminar sobre las aguas, cuidado, ¿eh? Y eran aguas turbulentas. Y cuando estabais hablando de Estados Unidos, Donald Trump, pues más turbulento todavía, ¿no? Porque si fuese una persona del establishment, que digamos predecible, no sé qué, ya lo decía Vladimir Putin, dice, ¿qué prefiere usted? ¿Biden, que gane Biden o que gane Trump? Y decía Putin, pues que gane Biden, porque es del establishment y sé cómo va a reaccionar. Y sin embargo, Donald Trump, pues vaya usted a saber, ¿no? Porque hoy te dice una cosa, mañana otra, coge el tablero geopolítico, lo agita y dice, ala, ordena las piezas que vamos a volver a empezar a jugar. Y eso yo creo que es lo que está haciendo. Hoy dice una cosa, mañana otra, pero porque su palabra no tiene la consistencia de un estadista, de un jefe de Estado, sino la consistencia de un negociador. Entonces hoy te dice esto, que son sus máximos, pero sabiendo, todo el mundo lo sabe, entiendo yo, que por ahí no va a ir la cosa. Lo que queda por el futuro, para el futuro, pues efectivamente no tenemos una bola de cristal y no podemos saber, ¿verdad? Pero yo creo que sí que hay un par de cosas que podemos ir vislumbrando, ¿no? La primera es un hecho cierto y es que la guerra de Ucrania no es solo una cuestión que afecta a Ucrania y a Rusia. La guerra de Ucrania al final es una guerra que ya dura más de 3 años y que está reordenando el sistema internacional entero. Y además en este momento llega Trump y después de las negociaciones con Rusia, pues vaya usted a saber qué es lo que va a salir de ahí. Pero desde luego, y esto también hay que tenerlo en cuenta, y esto yo escribí el capítulo, pues yo qué sé, a mediados de 2024, una cosa así. Es decir, todavía Donald Trump no había salido elegido presidente de Estados Unidos, pero esto que voy a decir ahora ya se veía venir. Y es que a Estados Unidos su máxima preocupación de seguridad no es Rusia. Y lo que se veía prevenir, o sea, lo que se veía venir era que en cualquier momento Estados Unidos iba a desligar de esa cuestión porque su guerra, su máxima preocupación de seguridad no es Rusia, es China, efectivamente, es China, ¿no? Que ya lo hemos ido diciendo y que efectivamente esto es así, ¿no? Pero ya digo, estamos en un nuevo orden internacional, ya no estamos en el orden internacional de los 90 ni del principio de los 2000, que más o menos se sabía que pues quién iba a sacarnos las castañas del fuego. Esto es otra cosa, ¿no? Lo mismo que decíais ahora del Africa Corps y de la sustitución de Francia en África. Bueno, pues es que son novedades, que nos van asaltando, pero que nos vamos a tener que ir acostumbrando a ellas, porque esto es así, el futuro que viene va más por esa vía, ¿no? Entonces, la máxima preocupación de Estados Unidos es China, entonces normal que quiera detraer recursos que se están gastando, o según Donald Trump, pues se están malgastando en Ucrania. O no, vaya usted a saber, porque acaban de firmar el acuerdo este de minerales y entonces a lo mejor, en vez de salirse de la guerra de Ucrania, lo que hace es meterse todavía más. Bueno, y enviar tropas para vigilar las minas, que tiene que proteger las minas de donde extraer los minerales. Bueno, vaya usted a saber, ¿no? Lo que va a pasar de aquí en adelante. Pero la cuestión es que la máxima preocupación de seguridad de Estados Unidos es China y eso nos deja a nosotros un poquito desangelados en el sentido de que hombre, obviamente, si surge cualquier problema de seguridad en Europa, hablando en términos de guerra convencional, poniéndonos en el peorísimo de los escenarios, en el pésimo de los escenarios, nos tendremos que sacar nosotros las castañas del fuego y Estados Unidos solo aparecerá por aquí en caso de necesitar nosotros el paraguas nuclear. Hasta ahí nos dirá, apañaos, apáñense ustedes, no porque sea Donald Trump, porque, insisto, esto se veía venir desde hace ya bastante tiempo, ¿no? Desde antes incluso de que Donald Trump ganara las elecciones. Hablando de Asia, bueno, aquí en el libro hay 2 capítulos dedicados a Asia, aparte del de China, y es la cuestión del Asia-Pacífico y la cuestión de Asia Central. En el Asia Central, pues tiene mucho que ver con la cuestión de la guerra de Ucrania,
puesto que, claro, los centroasiáticos sienten muy cerca uno de sus vecinos, que es Rusia, pero también el otro, que es China, y sienten que tampoco pueden moverse mucho, ¿no? Entonces, pues tienen que mantener una posición de neutralidad, en el sentido de la guerra de Ucrania me refiero, porque si alzan mucho la voz, pues a lo mejor Rusia se va a quejar, pero también saben por otro lado que a Rusia tampoco le conviene ahora mismo meterse en dos frentes a la vez, porque no pudo con Armenia y con Ucrania, no pudo con otros escenarios que le han ido surgiendo, y con Ucrania, Ucrania es vital para ellos ganar esa guerra, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, por lo tanto, no quieren ellos tampoco marear mucho la cuestión centroasiática. Pero ya digo, los centroasiáticos también es verdad que han sabido jugar muy bien sus cartas y han sabido jugar la política multivectorial, la diplomacia multivectorial. ¿Qué significa eso? Pues que pretenden llevarse bien con todos a la vez, cosa que es bastante difícil, pero ese espíritu de las estepas, que es un espíritu bastante libre, pues parece ser que lo está consiguiendo, ¿no? Y entonces a la vez hace un equilibrio con la OTAN, con Estados Unidos, con la Unión Europea, que ahora el 4 de abril hubo una cumbre, la primera cumbre de la Unión Europea Asia Central, ¿no? Entonces saben jugar muy bien sus cartas, su amistad con China, su profunda relación histórica con Rusia, hasta ahí no hay problema. El problema viene y vendrá en el Asia-Pacífico porque efectivamente China es cada vez más asertiva. Y no solo China es cada vez más asertiva, sino que efectivamente lo que es el concepto de Madrid, bueno, lo cita unas cuantas veces China, la cita unas cuantas veces, pero voy a rescatar aquí solo dos puntos que son el 7 y el 14. Por ejemplo, los actores autoritarios desafían nuestros intereses, nuestros valores y nuestro modo de vida democrático. Aquí obviamente se está refiriendo a Arabia Saudita, ¿no? ¿No? Vuelvo a leer el párrafo porque creo que no lo han oído bien. Los actores autoritarios desafían nuestros intereses, nuestros valores y nuestro modo de vida democrático. Entonces están pensando la OTAN en atacar Marruecos, ¿no? Que es una dictadura, ¿no? Marruecos, no es una dictadura, ¿no? Egipto, no. Al-Sisi, he's a son of a bitch, but he's our son of a bitch. Entonces, bueno, pues aceptable y tal. Entonces Siria, que ha llegado a través de un golpe de Estado militar. No, por favor, no. Un golpe de Estado militar, no. Bueno, pero si al Golani nos mira con buenos ojos y quitamos de aquí la influencia de Rusia, why not? Why not? Arabia Saudita, pues es plenamente democrático, como todo el mundo sabe, ¿no? Obviamente este párrafo 7 se está refiriendo, aparte de Rusia, se está refiriendo a China, ¿no? Están invirtiendo en sofisticadas capacidades convencionales, nucleares, de misiles con poca transparencia. Pasamos al 14. Trabajaremos juntos con responsabilidad como aliados para abordar los desafíos sistémicos que la RPC es la reanimación cardiopulmonar, ¿no? ¿No? Una cosa así, ¿no? La RPC es muy curioso ver el concepto estratégico de Madrid, que China lo dice como una o dos veces, pero RPC aparece unas cuantas más. RPC es la República Popular de China. Y esto hay que tenerlo en cuenta también cuando vamos al buscador del PDF, control F, buscar China. Bueno, pues China aparece dos o tres, pero RPC aparece más de 10 y más de 12. Entonces, la RPC plantea la seguridad euroatlántica y asegurar que la OTAN mantiene en el tiempo la capacidad de garantizar la defensa y la seguridad de sus aliados. Por lo tanto, insisto, si para Estados Unidos es importante China y sus desafíos, lógicamente nos lo trasladan al resto de la alianza, lógicamente. Y lógicamente tendrá que ser también un interés de toda la alianza, no solo de Estados Unidos, sino de toda la alianza. Pero claro, ahora mismo nosotros estamos inmersos en una situación, en una guerra, aquí en medio de Europa, pues que no nos permite mirar más allá, pero efectivamente tendrá que serlo. Y aquí voy acabando. Y aquí quiero resaltar una cuestión, y es que la China de hoy, volviendo al principio de las aguas tenebrosas, la China de hoy no es la China de hace 25 años. A mí, yo cuando era joven, cuando era un estudiante, me decían, no te preocupes, hombre, si todos inventamos, es decir, Estados Unidos, Europa, la Unión Europea inventa, hace patentes, y China copia, y ya está, y no son tan listos. Vayan ustedes a la lista de patentes mundiales y averigüen cuántas patentes patentó, valga la redundancia, China, y cuántas patentes tuvimos nosotros. Y veremos si los chinos inventan o solo copian, ¿no? China, aparte del apartado tecnológico, la redundancia,
vamos a la cuestión de la asertividad política. Cuando el secretario de Defensa, el secretario de Estado de Estados Unidos, de los últimos 3 años me refiero, dice cualquier cosa que a China no le gusta, el portavoz o la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino sale y lo dice. Pedimos a Estados Unidos que rectifique esto, esto y esto. Hace 25 años esto no existía, esto era impensable. Y sin embargo, a día de hoy es pues semanal, prácticamente semanal. De tal manera que es una China cada vez más asertiva. Y permítame acabar con un párrafo que le voy a robar a Antonio Marquina, porque habla precisamente de esta cuestión, de entender que la OTAN es una organización regional, porque es para Europa, para proteger Europa, pero nos hemos planteado nos hemos planteado el objetivo de ir hacia una organización global, ¿no? Dice Antonio Marquina, aquí para ir acabando, si la seguridad no es regional, sino que es global, porque esto hay que entenderlo así, la seguridad, que es lo que yo quería decir, que está cambiando el sistema internacional y la seguridad nos afecta a todos, la seguridad de cualquier parte del mundo al final nos afecta a todos. Si la seguridad no es regional, sino global y está interrelacionada, hay que definir mejor y de forma consistente el contenido de esta concepción, incluyendo el papel global de la OTAN y sus socios, los medios de los que dispone y se debería disponer, la disuasión, la contención y los despliegues a realizar, siempre salvando el hecho de que la OTAN es una organización regional. No basta tener un planteamiento global como se pretendió. Resumiendo, la seguridad global interrelacionada que se propugna adolece de una falta de consenso y tiene todavía un tratamiento inadecuado. Es decir, señalando aquí efectivamente esos déficits, esas faltas de la OTAN. Es decir, si queremos realmente una seguridad global para todos, pues tenemos por delante bastante camino por hacer. No sé si he respondido a tu pregunta Bueno, o yo no. creo que podríamos tirarnos aquí toda la tarde probablemente matizando, ¿no? Y yo creo que voy a sacar un último tema y luego pues os doy un poco paso a vosotros y a lo mejor pues también un poco según los intereses del público podemos matizar unas cosas u otras, ¿no? El último tema que yo quería sacar es el tema nuclear, ¿no? Es decir, probablemente la guerra que estamos viviendo ahora mismo en Europa no sería posible si Rusia no tuviera armas nucleares o si Ucrania no hubiera entregado las suyas en su momento, ¿no? Esto lo decía Mersheimer, ¿no? Entonces, eh, qué duda cabe, ¿no? Que el arma nuclear está muy presente a día de hoy. Se ha discutido mucho sobre si realmente es concebible que Rusia usara, ¿no? el arma nuclear en caso de que su campaña convencional se torciera, ¿no? O si es simplemente una especie de farol de los rusos, ¿no? Se ha planteado mucho la cuestión de si China está extrayendo como lección del conflicto de Ucrania, ¿no? Que es posible llevar a cabo una guerra convencional sin ser molestado siempre que tengas un paraguas nuclear, ¿no? Y de hecho, pues el ritmo, el incremento del ritmo de fabricación de armas nucleares de China, pues apuntaría, ¿no? A que puede que esa lección efectivamente la hayan sacado. Se ha hablado de un paraguas nuclear europeo, sobre si Francia nos puede dar un paraguas nuclear. Mucha gente dice, bueno, y los franceses van a arriesgar París por Tallinn. Bueno, pues esto no está claro, efectivamente. Eh, mm, qué podemos decir sobre este tema, ¿no? Sobre la importancia de lo nuclear? Aquí yo creo que el general Sánchez Tapia es el que mejor nos puede iluminar. Porque es muy importante. Es lo único que se me ocurre. No, vamos a ver. Aquí hay varias preguntas contenidas en esta introducción, Álvaro. La primera es una cuestión especulativa, ¿no? Si habría habido guerra, si Rusia no hubiera sido una potencia nuclear o si Ucrania tuviera armas nucleares. Eso es altamente especulativo. Y yo creo que ahí entran otros factores al margen de tener o no tener armas nucleares, ¿no? Hay otras variables que también juegan en la decisión de ir a la guerra, ¿no? Históricamente hay casos de potencias no nucleares que se han enfrentado a potencias nucleares. Por ejemplo, Argentina le declaró la guerra a Gran Bretaña, siendo Gran Bretaña una potencia nuclear, ¿no? O Irak invadió Kuwait, que no es una potencia nuclear, pero que estaba respaldada por Estados Unidos, ¿no? O sea que realmente eso no depende tanto de tener armas nucleares, sino de otras variables como puede ser la personalidad de los actores o, sobre todo, el valor que otorguen los actores a determinados intereses, ¿no? Uno considera que, que tiene que actuar en pos de un interés suficientemente importante, lo hará.
y si el otro actor, aun siendo nuclear, considera que que ese interés no es tan importante para él, pues no utilizarán las armas nucleares, ¿no? Yo creo que este cálculo juega en el caso de la guerra de Ucrania. Al contrario, es más difícil, ¿no? Si Ucrania hubiera sido, si fuera ahora potencia nuclear, ahí yo creo que ya sería más difícil que Rusia se hubiera atrevido a atacar Ucrania, porque efectivamente Ucrania entonces estaría jugándose su propia supervivencia, lo cual invitaría al empleo de las armas nucleares. Pero también es altamente especulativo el pensar que porque entregó las armas, porque no, si no hubiera entregado las armas nucleares, hoy sería una potencia nuclear, porque hay que pensar que las armas, o sea, cuando se alcanzó el memorándum de Budapest famoso, lo que tenía Ucrania era las armas, pero no el control de las armas. El control de las armas lo tenía centralizado Moscú. Y eso no es una cuestión trivial, porque un misil nuclear no es como una pistola que se dispara. Es decir, requiere una serie de mecanismos que no controlaba Ucrania, ¿no? Pero bueno, aquí yo creo que el problema aquí importante es pensar o considerar si para Putin la disuasión nuclear ha jugado un papel en las decisiones que ha tomado la OTAN con respecto a Ucrania. Ese es el tema importante. Es decir, ¿cree Putin que nosotros no hemos intervenido en Ucrania porque tiene armas nucleares? ¿Cree que nos ha disuadido o no? Y este es un tema bastante complicado porque la disuasión nuclear, la disuasión en general, pero en concreto la disuasión nuclear, el principal problema que tiene, uno de los principales problemas que afronta es que nunca se puede demostrar que haya una relación causa-efecto entre la disuasión nuclear y una determinada conducta. Lo que sabemos es que hay una conducta, pero nunca podremos estar seguros de que esa conducta obedece a la amenaza nuclear, ¿no? Y esto es lo que puede ocurrir y lo que puede estar pensando Putin. Yo creo que Europa, la OTAN, haría bien en clarificar a Rusia que si no hemos intervenido militarmente en favor de Ucrania, ha sido porque no teníamos un interés vital, no porque su disuasión haya tenido éxito. Porque si no conseguimos esto, en el futuro, ahora no, yo creo que ahora no está en condiciones, ¿no? Pero en el futuro puede tener la intención de volver a intentar algo en otro sitio, pues, sea Moldavia, sea las repúblicas bálticas, etcétera, ¿no? Yo creo que ese tema es importante, ¿no? ¿Existe riesgo de que Rusia utilice las armas nucleares? Pues sí, claro, siempre que hay armas nucleares hay un riesgo de que se empleen, ¿no? ¿Es posible? En mi opinión, no. En el año 2020, el presidente Putin emitió una orden ejecutiva que es lo más parecido a la formulación de una doctrina de empleo nuclear. No es una doctrina de empleo nuclear, pero se le parece bastante. Y ahí dice que Rusia emplearía armas nucleares siempre y cuando fuera atacada por una potencia convencional o, perdón, por una potencia nuclear o, en caso de que sufriera un ataque convencional, si ve que está en peligro el Estado ruso. O sea, si ve que un ataque convencional contra Rusia afecta al corazón del Estado, entonces puede emplear armas nucleares. Bueno, yo creo que ahora mismo, en las presentes circunstancias, ninguno de esos casos se da. Pero es cierto que hay un margen de duda, y es que ¿qué entiende Putin por una amenaza al corazón del Estado? Por ejemplo, una amenaza a su integridad física podría justificar un ataque nuclear. Pues no lo sabemos, pero depende de la personalidad del caballero, ¿no? Y todo invita a pensar que a lo mejor sí, él piensa que sí, ¿no? Desgraciadamente hay algunos elementos en contra nuestra, es decir, que pueden hacer a Rusia más proclive al empleo de armas nucleares, ¿no? El primer factor, a mi modo de ver, es el desgaste convencional que está sufriendo en Ucrania. Es Rusia, que yo creo que está en vías de ganar la guerra, lo está haciendo a expensas de un importante desgaste de su poder convencional. Cuanto más débil sea convencionalmente, más tendrá que hacer descansar su disuasión en el empleo de las armas nucleares, que es realmente donde tiene poder, ¿no? Entonces,
Bueno, ahora yo creo que cuando termine la guerra, que no sabemos cuándo terminará, a Rusia le costará tiempo rehacer su fuerza convencional y será más proclive al empleo de armas nucleares, ¿no? En segundo lugar, por su propia doctrina de empleo, es más propensa Rusia a utilizar armas nucleares que nosotros. Porque ahora mismo, en el equilibrio nuclear entre Estados Unidos, Occidente y Rusia, Rusia tiene una gran ventaja en una categoría de armas nucleares concreta, que son las que ellos llaman armas nucleares tácticas, que son las de teatro. Son armas por hacer una equiparación, de una potencia similar a las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Son más potentes, pero vamos, de ese rango todavía se mide en kilotones la potencia de esas bombas. Ellos, quiero decir, que tienen esta categoría más desarrollada que nosotros y, por tanto, su respuesta nuclear puede ser más flexible. Es decir, tienen un elemento más en la cadena de escalada de la disuasión que pueden emplear. Y además ellos utilizan un concepto porque saben que estamos en desventaja a ese nivel, que es el de escalar para desescalar. Dice, bueno, yo te lanzo un órdago a nivel táctico y entonces tú, que no tienes esa categoría, te enfrentas a un dilema y es o retrocedes o directamente pasas al empleo de armas de armas estratégicas. El holocausto global nuclear, ¿no? Entonces, Rusia juega con esa ventaja y puede emplearla, ¿no? Y bueno, pues sabe que nuestra capacidad de reacción o nuestro dominio de la escalada está en cierto modo dañado por esa deficiencia que yo creo que la OTAN tiene que corregir. Y de hecho creo que está corrigiendo. Y luego, por último, porque como he dicho antes, puede pensar que lo que ha ocurrido en Ucrania y nuestra inacción, si se puede decir así, que realmente no lo ha sido, porque hemos intervenido de muchas maneras, ¿no? Pero desde luego no hemos puesto soldados sobre el terreno, ¿no? Puede pensar que obedece a esa amenaza nuclear, ¿no? Por lo cual puede verse tentado volver a utilizarla en el futuro. ¿Ha sacado China lecciones? Desde luego, claro que sí. La primera lección es que necesita una capacidad, lo que se llama técnicamente en el ámbito de la disuasión nuclear, una capacidad de segunda respuesta. Ahora mismo China tiene un arsenal, no se sabe muy bien porque no es nada transparente su programa nuclear, pero debe andar del orden de las 200, 300 cabezas nucleares, ¿no? La inteligencia norteamericana, bueno, hay diferentes fuentes, pero el Pentágono concretamente considera que está embarcada en un programa para aumentar el número de cabezas nucleares a 1.500. 1.500 cabezas nucleares pondría a China a un nivel de paridad con las armas que, de acuerdo con el tratado New START, tienen desplegadas Rusia y Estados Unidos. Claro, y eso le permitiría entrar a jugar en otra liga, que es la liga de los países que son capaces no solo de utilizar las armas nucleares como elemento defensivo, sino como elemento de segunda respuesta. Porque además, al margen de estar construyendo más cabezas nucleares, se está dotando de lo que se conoce como una tríada nuclear, que son misiles intercontinentales o misiles lanzados por medios terrestres, pero móviles, submarinos nucleares y bombarderos estratégicos. Esto es clave también para entrar en esa liga, ¿no? Porque proporciona protección a sus medios nucleares y le da esa capacidad de segunda respuesta. Esa es la primera lección que está sacando. Tengo que aumentar mi número de cabezas y hasta que no lo consiga no voy a transigir en ningún acuerdo de control de armamentos, desarme, etcétera, hasta que yo alcance esa paridad. Segunda cuestión es que a lo mejor se ve tentado a modificar su doctrina de no primer empleo. Su doctrina es de no ser el primero en emplear armas nucleares. Esto puede cambiar si se convierte en una gran potencia nuclear, ¿no? También sabe, por lo que está viendo, que tiene que desarrollar una capacidad de respuesta nuclear a nivel táctico, a nivel de teatro, ¿no? Y luego, además, también yo creo que
está sacando la lección de que tiene que el concepto de guerra limitada que se forjó, que Estados Unidos forjó durante la Guerra Fría, hay que, por así decir, rescatarlo. El concepto de guerra limitada apareció durante la Guerra Fría cuando Estados Unidos se dio cuenta de que ante la amenaza rusa no tenía más opción que la respuesta nuclear en el ámbito estratégico. Entonces, para evitar eso, se desarrolló la doctrina de guerra limitada, que es la que permitió pues, que la guerra de Vietnam, por ejemplo, no llegara al nivel nuclear, ¿no? Bueno, pues eso China, yo creo que en este escenario va a intentar avanzar también en ese terreno, ¿no? Pero simplemente por terminar, y yo creo que ya hablo hablemos el tiempo que haya de debate, yo creo que lo nuclear nunca ha abandonado la escena en la OTAN, pero sí que es verdad que ahora, luego si hay preguntas o si hay interés, pues podemos explicar por qué. Ahora el interés vuelve, o por decirlo de otra manera, las armas nucleares vuelven a estar en el centro del debate de la OTAN. En junio, no lo he mencionado antes, en junio hay una cumbre de la OTAN en La Haya, y yo creo que una de las cosas que vamos a ver va a ser esta, vamos a ver más China, vamos a ver el 5% de gasto de defensa y luego veremos a ver qué pasa con la defensa a 360 grados, ¿no? Lo dejo aquí, si te parece, Álvaro. Muy bien, pues muchísimas gracias, general. Y bueno, pues cumpliendo un poco con la promesa, yo creo que abrimos un turno de debate, de preguntas con los asistentes. Creo que hay un micrófono en la sala, así que pues, Miguel quería preguntar. Muchas gracias por la conferencia, ha sido muy interesante. Quería hacerle una pregunta a sí, ¿se oye bien? Vale, aquí hay que acercarlo bastante. Eso, que muchas gracias por la conferencia y que quería hacer una pregunta a Gabriela, aprovechando que es experta en insurgencia, contrainsurgencia, que es una de las principales formas en las que las grandes potencias, aunque en parte pues la contrainsurgencia ahora se centra en terrorismo, pero es una de las formas en las que las grandes potencias pues se atacan de una forma un poco más indirecta. Entonces quería preguntar, porque con las insurgencias siempre está la posibilidad de, ¿es este movimiento genuino o este movimiento está aquí porque está financiado por cierto país o cierta potencia? Entonces quería preguntar eso, pues cómo funciona este esquema y sobre todo, digamos, por así decirlo, a grosso modo, qué porcentaje de las insurgencias son genuinas y hasta qué punto es sencillamente un instrumento de poder indirecto que está financiado necesariamente casi siempre por otra potencia. Muchas gracias. Gracias. No podría contestarte, no sabría ese porcentaje, si efectivamente en el tema del terrorismo sí que me puedo contestarte que el hecho de que un grupo, o sea, la financiación externa juega un papel clave en el asentamiento de los grupos terroristas, ¿no? Pues lo podemos ver con Irán, no es lo mismo el poder que tiene en los grupos Hezbollah o otros países que podrían estar financiados por algún país frente a otros grupos terroristas que se autofinancian con extorsión, etcétera. O sea, sí que el tema del patrocinio es clave en los grupos terroristas, el patrocinio estatal. Pero el porcentaje, lo siento, me halaga que hayas podido pensar que te podía contestar eso, pero no tengo ese conocimiento. Hay una pregunta por ahí, Guillermo, y a ver si pueden ser preguntas breves y respuestas también concisas en la medida posible. Muchas gracias. Al general, por favor. Sin tratar de entrar en la tentación de interpretar a Trump, sino ateniéndonos a lo que oficialmente han dicho los dos secretarios, el de Defensa y de Estado, que han hablado ante la OTAN en los últimos 3 meses. El mensaje de ellos ha sido un equívoco. El primero es que Estados Unidos, han dicho, quiere mantenerse en la OTAN siempre y cuando los europeos gasten lo mismo que ellos gastan porcentualmente de sus economías. De lo contrario, no les interesa. Y segundo, lo dijo Pete Hegseth, no se asusten si nos vamos con nuestras tropas que tenemos en Europa, porque el teatro principal nuestro es el Asia-Pacífico. Eso es obvio, ¿no? Que ese es el principal reto que tiene Estados Unidos y China. Y hasta la pregunta concreta es, si esas son las posiciones oficiales, asumiendo de que no va a haber cambio, entonces, bueno, la solución para Europa como parte de la OTAN está muy clara, ¿no? Que es gastar más
y preparar las tropas que sustituyan a las tropas americanas en un tiempo preciso. ¿Es factible esas dos cosas en ese momento? ¿Se ve factible que Europa pueda hacer esas dos cosas en los próximos años? Bueno, gastar en defensa, yo creo que sí, es una cuestión de voluntad política. Ahora, es una cuestión, también hay que entender que no se puede hacer de la noche a la mañana, ¿eh? Entre otras razones porque Europa, gracias a ese paraguas de defensa norteamericano, ha desarrollado un estado del bienestar elefantiásico que deja en los presupuestos nacionales, deja muy poco margen para los gastos discrecionales, uno de los cuales sería el de defensa, ¿no? Entonces, Europa lo puede y lo debe hacer y lo está haciendo, pero hay que reconocer que es una cuestión que tiene que acometerse, o sea, que requiere tiempo. La cuestión es que llevamos con esta historia, al menos desde la cumbre de Gales del 2014, ¿no? Y diciendo que la OTAN, los países de la OTAN teníamos que gastar el 2%, el 2%, el 2%, y esto no es una cosa de Trump, esto es una cosa de la que se han quejado con toda la razón del mundo los presidentes de Estados Unidos, yo creo que desde Kennedy, ¿eh? Y llevamos desde 2014 con el 2%, y aquí ahora estamos en España, por señalar al más pecador de todos, en el 1,3% todavía, 15 años después. Entonces ha llegado Trump, que no se caracteriza precisamente por sus modales, y ha dicho, se acabó la fiesta, y entonces ahora es cuando tenéis que empezar a gastar. Y Europa empieza a gastar. Entonces, ahora tiene que ser, hay que reconsiderar eso, el estado del bienestar, o incurrir en mayores déficits, o las dos cosas, y ojo, porque ahí no se acaban nuestras penas, ¿no? Hecho esto, Europa tiene que acometer el grave problema de su invierno demográfico, que es una traba mayor a la constitución de grandes fuerzas armadas y a su financiación. Ese tema lo está haciendo, pero creo que tiene importantes obstáculos. Gracias. Excelentes intervenciones. Una pregunta para mi estimado profesor de Derecho Comunitario y que has mencionado al principio, y es un factor que no habéis comentado ninguno, es si podías ampliar un poquito más el factor de la preparación psicológica que tiene la población de los diferentes estados europeos para hacer frente a una situación bélica. Eventualmente has mencionado Polonia, pero si nos podías comentar algo más el resto de los estados europeos y particularmente, por supuesto, España. Gracias. Bueno, pues como es conocido y obvio, toda la franja más cercana, vecina a Rusia, empezando por los bálticos, y todos los que tienen experiencia histórica de haber sido parte del Imperio Soviético y lo que les costó liberarse, pues son mucho más sensibles y están gastando mucho más en defensa, y son los que están arriba en la tabla, ¿no? Empezando por Polonia, siguiendo por los bálticos, con las diferencias que estamos viendo, obviamente, de estos países que de alguna manera se están desacoplando y se están acercando a la influencia rusa, ¿no? Como es el tema Hungría, como es el tema, he mencionado antes, ¿no? Pero la franja más cercana es mucho más consciente. Alemania ya lo hemos hablado, un cambio, ¿no? La famosa Zeitenwende, ¿no? Cambio absolutamente radical que significa romper la barrera de la deuda, y cualquiera que ha estado en Alemania y que conoce a los alemanes sabe lo tremendamente traumático que significa superar esa memoria histórica verdaderamente de la inflación, que como todos sabemos durante las décadas de los años 20 pues supuso un empobrecimiento de la población, y en realidad fue una de las razones por las cuales llegó Hitler al poder. Entonces han superado eso y lo que están es 500.000 millones de euros para infraestructuras y un aumento del gasto de defensa desconocido hasta ahora. Esto va en contra además de lo que ha sido, y aquí estamos también en un nuevo factor de la nueva era, lo mismo que está pasando en Japón, que es la remilitarización de las dos potencias vencidas y que durante décadas han estado totalmente manteniendo, en el caso de Japón, con un mandato constitucional de no tener fuerzas armadas, y están planteándose ahora, ¿no? Crearon esa ficción, que es la idea
de fuerzas de, ¿cómo las llaman? Fuerzas Defensas. de autodefensa, y ahora están planteándose el tema nuclear en Japón, cosa también muy significativo. Pero en fin, eso es Japón. En Europa lo que tenemos es la remilitarización de Alemania. Gran Bretaña ha hecho ahora el Defense Review, lo acaba de hacer, donde también supone un gasto en defensa para alcanzar esos niveles superiores incluso al 3%. Los que están peores, como sabemos, son los mediterráneos, empezando por España en el 1,32, siguiendo por Italia, bueno, Grecia y después Italia. Ahí es donde y luego los pequeños Benelux también tienen todavía un déficit, es decir, desde luego Bélgica, Luxemburgo, dentro de sus capacidades, pero en fin, tiene algunos soldados, Luxemburgo también, y luego Holanda, que también tiene ahí un margen de recuperación. Por tanto, muy variado con diferentes. Entonces, el tema de la cultura de defensa, cuanto más cerca estás del peligro, más cultura de defensa. Esto es un dato absolutamente indiscutible. En el caso de España, no tenemos, en gran medida, yo creo que por esta sensación, por un lado, de alejamiento de los conflictos, por otro lado, de no tener una educación en temas de defensa. Bueno, claro, no me he referido a Finlandia, Suecia, claro, Finlandia obviamente está en plena, todos los ciudadanos finlandeses van a permanente, no solo el servicio militar, sino muchos de ellos han vuelto a tener, ¿no?, servicio militar en muchos de los países, incluso para mujeres, sino también entrenamientos y han aumentado el gasto en defensa también de una manera muy importante y han entrado, como sabemos, Suecia y Finlandia en la OTAN, ¿no? Por tanto, diferencia. ¿Por qué en España tenemos tan poco gasto y por qué nos cuesta tanto el tema de la defensa? Pues ahí entraríamos ya en posiblemente otra mesa redonda, con muchas causas también psicológicas que tienen que ver con haber entendido durante la transición y la transformación, digamos, de las Fuerzas Armadas, que las Fuerzas Armadas pertenecían de alguna manera a una etapa anterior o habían participado en lo que podía haber sido la etapa anterior a la transición democrática, es decir, durante el franquismo, y ahí hubo, yo creo, implícitamente un rechazo a la idea de seguridad y de defensa, sobre todo a la idea de las Fuerzas Armadas. Y yo creo que esa cultura sigue estando muy presente, sobre todo, como lo vemos todos los días, en partidos de izquierda y en movimientos ciudadanos que se sitúan en la izquierda. Y por parte de la derecha y digamos, los moderados, el centro, no ha habido una reacción y una capacidad de pedagogía en estos temas, ¿no? Buena pregunta de Arsenio. Sí, perdón por la extensión. Arsenio Fernández de Mesa, que ha sido secretario de Estado de Defensa, y le agradecemos mucho que esté aquí con Muchísimas nosotros. gracias, José María. Muchísimas gracias a todos. Muy interesante Yo he sido director de la Guardia Civil y portavoz y presidente de la Comisión de Defensa durante muchos años en el Congreso. Y muy interesante las intervenciones. Preguntabas tú, José María, o te contestabas a ti mismo que celebramos el día 8, ¿no? Probablemente la derrota del fascismo, del nacionalsocialismo, y probablemente para preservar los principios y valores ganados a lo mejor hace muchísimos años, siglos, en 1571 con la batalla de Lepanto, donde paralizamos la invasión otomana y que probablemente sigamos defendiendo unos principios y unos valores que de no haber ganado ya en aquel momento, en el año 1571, probablemente no tendríamos nada que defender. Mi pregunta es, después de haber analizado todo lo que pasa en Estados Unidos, en China, en Rusia, en Ucrania, ¿y Europa qué? Pues claro, los análisis son permanentes. Y hablabas de si había una conciencia de defensa. Siempre hemos hablado de la conciencia nacional de defensa, pero mientras no hay una conciencia de nación, que cada vez se pierde más, es muy difícil tener una conciencia nacional de defensa, ¿no? Pues mi pregunta a los tres. Primero, mi general, hablas de las cabezas nucleares. Hoy en día se habla que Rusia puede tener entre 6.000 y 7.000, Estados Unidos unos 5.000, Inglaterra y Francia no llegan a las 300, con una capacidad de destrucción 3.000 veces superior a las de Hiroshima y Nagasaki. Mi pregunta es, ¿tú crees realmente que Rusia o cualquier otro país con capacidad nuclear sería capaz de apretar un botón tan destructivo que terminaría afectándoles a ellos también?
Una pregunta que probablemente sea retórica y no tenga mucho sentido, pero realmente a la hora de tener que apretar un botón de esos habrá que pensárselo mucho, ¿no? Mi segunda pregunta a Gabriela es si habéis contemplado esa entrada tan importante de lobos solitarios en Europa entera, que están reclutando, adiestrando y destinando a cantidad de terroristas que son un grave problema para Europa ya hoy en día y que probablemente no se hable suficiente de ellos y se esté en muchos momentos obviando una cuestión que es importantísima para el futuro de lo que es Europa, ¿no? Y José María, una pregunta, ¿Europa qué? Es decir, si, no sé, Adenauer, De Gasperi y Schuman vieran lo que hemos hecho a lo largo de estos años y décadas, probablemente se llevaran las manos a la cabeza, ¿no? Porque no hemos avanzado un ápice en una política europea exterior común. Los intereses de cada uno de los países es el interés de cada uno de los países y cada uno defiende lo suyo. Y no hemos avanzado en una política de defensa común. Es muy difícil, porque si en España tenemos hasta presidentes del gobierno que en algún momento dicen que suprimirían el Ministerio de Defensa, o tenemos miembros en el gobierno que dicen OTAN no, bases fuera, y ahora estamos tratando de incrementar el 2% del presupuesto de defensa, ¿cuándo llegará el momento en el que tengamos un mando operativo único real en Europa que sea capaz de reunir a los mandos operativos, es decir, a los jefes de Estado Mayor de las Fuerzas Armadas de todos los países miembros de la Unión Europea para definir realmente lo que Europa necesita y poder hablar así de lo que vamos a invertir? Porque lo contrario, vamos a invertir cada país lo que nos dé la gana y en lo que nos dé la gana. Es decir, nosotros vamos a hacer fragatas, carros de combate y Eurofighters, lo mismo que puede hacer Italia o Francia, o vamos a tener realmente una política de defensa común en la que entre todos los países definamos lo que necesitamos de verdad para poder ser creíbles ante una Estados Unidos de Trump, imprevisible en lo que pueda hacer, o ante los retos que tenemos, no solo por lo que pueda venir de fuera, sino con nosotros mismos. Es decir, ¿Europa qué, José María? Muchas gracias. Y yo no sé, quizá había una pregunta, a mí me da mucha rabia dejar preguntas fuera, entonces cogemos las dos, pero tiene que ser muy breve. Francisco Molina. Muy breve. Lo primero, en Europa Oriental, tanto en Rumanía como en Eslovaquia, como en Hungría, como también en Bulgaria, están viendo lo que ha pasado con Ucrania. Han visto cómo no se respetaron los acuerdos de Minsk. Han visto cómo en abril del 22 hubo unos acuerdos en Estambul que no se firmaron porque Occidente no quiso, vino Boris Yeltsin. Entonces ellos dicen que nosotros nos manden ahora a ser destruidos por intereses que no son los nuestros, no nos interesa. Y lo mismo dice el partido Alternative für Deutschland en Alemania y lo mismo dice Marine Le Pen. Entonces, el hecho de que las elecciones en Rumanía se anulen, el hecho de que se quiera prohibir a Marine Le Pen y se quiera prohibir Alternative für Deutschland, lo que hace es deteriorar el discurso que nosotros damos como justificación para lo que hacemos. Entonces yo creo que ahí hay que hacer un examen de conciencia. Incluso militares americanos, yo veo muchos videos de Estados Unidos, de militares retirados, y varios de ellos son muy críticos. Dicen, nos hemos metido en una guerra proxy que no podemos ganar y vamos a salir como en Afganistán o como en Vietnam. Y dicen, pero no nos podemos ir de Europa. ¿Por qué? Por dos cosas. Primero, porque no nos conviene que Rusia controle Europa. Y segundo, porque no nos conviene que Europa haga una unidad que no sea una competencia en el futuro. Tenemos que seguir en Europa para controlarla. Eso es lo que dicen militares de Estados Unidos. Yo creo que con todo esto podemos acabar y vemos un poco por alusiones. Había otra pregunta. Muy interesante la conferencia y las intervenciones, pero hay una pregunta esencial. La OTAN creada para la defensa de unos valores, ¿estos valores se interpretan igual por los países, digamos, fundadores, Europa Occidental, o por los países anteriormente miembros del Pacto de Varsovia?
Actitudes en Polonia ya las hubo en su momento de presidentes que intentaban fagocitar el poder judicial. En Hungría ha habido cosas similares. Es decir, el concepto de defensa de valores de la OTAN es idéntico dentro de todos los países de la OTAN, entre los fundadores occidentales y los posteriormente incorporados de la Europa del Este. Independientemente de esto, existe en este momento dentro de la política exterior española una idea de que estamos en un momento verdaderamente importante dentro de la OTAN y que España podría negociar, dada su situación geoestratégica, posiciones mejores dentro de la OTAN, y independientemente de esto, si tenemos que defender los valores que defiende la OTAN en Ucrania, ¿por qué no podemos defender también nuestros valores de cara a las amenazas que tenemos del sur? Nada más, gracias. Pues brevemente, un poco por discusiones o por... Bueno, yo respondiendo a la pregunta concretamente de si alguien se va a atrever a apretar el botón nuclear, efectivamente es una pregunta retórica, ¿no? Yo no lo sé, pero la experiencia demuestra que no, que o sea, la función, no recuerdo quién lo dijo, yo creo que fue Schelling, que dijo que las armas nucleares están para no ser empleadas, ¿no? O sea, realmente la función fundamental de las armas nucleares es la disuasoria, ¿no? Y es cierto que durante la Guerra Fría funcionó. Claro, ahora nos encontramos en una situación un poco distinta, bastante distinta, porque durante la Guerra Fría había una relación bilateral y ahora estamos en una relación por lo menos triangular, ¿no? Porque aparece un nuevo actor que es China, que, como hemos dicho antes, aspira a ser también una gran potencia nuclear. Y además es un actor con el que no hay, con el que no se, en la relación con el cual no se cuenta con un sistema de gestión de crisis nucleares tan sofisticado como el que se desarrolló durante la Guerra Fría. Es decir, durante la Guerra Fría, la crisis de los misiles de Cuba trajo como reacción el desarrollo de un sistema sofisticado de gestión de crisis, empezando por el famoso teléfono rojo, para evitar que un malentendido o un problema menor o no tan menor, pudiera desencadenar una hecatombe nuclear. Bueno, eso hoy en día no existe en las relaciones con China, ¿no? Con lo cual es más complicado y no se puede ser tajante y decir, no va a pasar nunca. Yo tiendo a pensar que no va a pasar nunca, pero efectivamente puede pasar, ¿no? Lo que es importante creo que es que se desarrollen esos sistemas de gestión de crisis, eso es fundamental. Y luego creo que también sería bueno que Rusia y Estados Unidos se pusieran de acuerdo en la renovación del Tratado New START. El Tratado New START ahora mismo es prácticamente el único elemento que queda de todo el régimen de control de armas nucleares, es prácticamente lo único que queda con el Tratado de No Proliferación. Y tiene que ser renovado en el 2026. Rusia ha suspendido sus obligaciones con el tratado, pero no lo ha denunciado. Y de momento mantiene su número de cabezas dentro de los límites del tratado. Eso es bueno. Y sería bueno que el año que viene, cuando llegara el momento de la renovación del tratado, ambos países se pusieran de acuerdo en respetar ese límite y prorrogar el New START, porque de lo contrario lo que amenaza es una nueva carrera nuclear, con cada vez más actores, porque una de las consecuencias que ya se ha comentado antes puede tener en Europa el desapego norteamericano es el retorno a las veleidades nucleares de algunos países. Polonia está hablando de que quiere armas nucleares, pero concretamente lo que dice es que quiere participar en el nuclear sharing y Alemania lo mismo. Entonces, o se aclara y se alcanza algún tipo de entendimiento, o si no, la opción B es hacer saltar en pedazos el Tratado de No Proliferación y entrar en una situación nueva de proliferación, de escalada, una nueva carrera nuclear de consecuencias imprevisibles. Solitarios, Europa qué. Bueno, efectivamente, aunque el grupo terrorista más importante ahora mismo es el Estado Islámico, paralelamente está el fenómeno de los lobos solitarios y bueno, hoy no hemos hablado nada de las nuevas tecnologías y del impacto que, bueno, pues en las armas y en todo.
y en otros ámbitos, pero efectivamente en el de los lobos solitarios es crucial, porque las redes sociales no sirven ya solo para captar, sino para transmitir información, para crear grupos desvinculados, además de un seguimiento concreto de un grupo, porque ya lo que aparece en redes, lo que se redirige o se reenvía en redes incontrolables. El último informe del Observatorio Internacional del Terrorismo alerta además de una bajada de la edad de los lobos, o sea, de los jóvenes, de unas personas absolutamente jóvenes, que el acceso a las redes sociales los radicaliza, y además alerta, me pareció muy interesante, no, creo que no lo leí en el OIT, pero en otro sitio, a través de los juegos online. También hay una corriente de radicalización a través de determinados juegos que están, bueno, pues, manipulados. Y luego, que supongo que es una preocupación compartida, conflictos como el de la guerra en Gaza hacen un efecto llamada a que determinados lobos solitarios, en solidaridad con el conflicto, pudieran cometer un atentado. Pero sí, efectivamente. ¿Europa qué? Liderazgo y voluntad política. Y afortunadamente hay luces, yo creo, algo más optimistas. Se acaba de elegir un nuevo canciller en Alemania con una voluntad clara de verdaderamente asumir la responsabilidad. No, lo han rechazado en primera votación. En segunda lo han elegido. 316, 316, salieron 310 y al final ha salido, que es muy importante porque efectivamente esto puede significar una nueva fase, por lo menos es lo que él ha anunciado, y hay esa voluntad. Además de encuentro con Francia, que al final, y con Gran Bretaña, que son los tres que tienen que ser el núcleo de la reconstrucción europea, porque verdaderamente ahora sí que estamos en una refundación de Europa y refundación del proceso de integración, y volvemos un poco al principio. La Comunidad Europea de Defensa, 1952, que cayó por los nacionalismos en la Asamblea Francesa. Bueno, vamos a ver ahora si podemos poner en marcha. Y ahí está el debate que entronca con lo que comentaba el general, que es el tema del paraguas nuclear francés, ¿no? Los polacos ya han pedido una extensión. Los alemanes, este es un debate que ha surgido y que Macron lo ha incitado. Y luego está el tema también de las armas nucleares británicas, la conexión que Gran Bretaña tiene con Estados Unidos. Es decir, todo esto va a empezar a moverse y vamos a salir un poco de alguna manera, el pensamiento que habíamos tenido tradicionalmente hasta ahora. Y eso puede tener, si se hace bien, oportunidades, ¿no? Lo mismo que Trump. Trump, dentro de su disfuncionalidad o disrupcionalidad, dependiendo de cómo se le quiera calificar, sí que ha dicho, y parece que en eso es muy claro, y tiene detrás además un apoyo importante del Partido Republicano, que va a avanzar en los temas de control de armamento nuclear. Y por eso la negociación con Irán, que es un punto importante, con Corea del Norte y con Rusia como parte de este nuevo deal que debe de surgir del acuerdo en relación con Ucrania. Es decir, eh, aunque reaccione, hay todo tipo de versiones, ¿no? Los que dicen que reacciona y no hay ningún plan detrás, y los que dicen hay un plan, ¿no? El famoso proyecto 2025 de la Heritage Foundation, que tiene, junto a otros muchos planes de los republicanos, llevan 4 años haciendo planes para la vuelta de los republicanos al poder, y ahí hay una elaboración más estratégica, y luego lo que hay es la búsqueda de Trump. O sea que vamos a ver por qué. Efectivamente, estamos en un momento de transformación. Y respecto al tema de los valores que se apuntaba y las diferencias de unos países y otros dentro de la OTAN, muy brevemente, claro, las percepciones son muy distintas, las percepciones de seguridad, y seguirán estando ahí. Lo mismo que la política exterior de seguridad común tú comentabas. eh, claro que son percepciones distintas y las políticas exteriores nacionales siguen pesando mucho, ¿no? Pero yo quiero pensar que estamos en ese momento en el cual hay una ventana, no sé si de oportunidad o supervivencia, en donde podríamos, con liderazgo y voluntad política, tomar las decisiones que Europa necesita. Lanzo un mensaje de optimismo al acabar la mesa redonda.
Bueno, pues muchísimas gracias a todos por venir, a nuestros ponentes por hacer esto posible y nada, pues desearos pues muy buena tarde, muy buena semana y que vengáis pues a todos los actos que os puedan interesar del instituto, de los que iréis recibiendo pues cumplida información. Así que muchísimas gracias y hasta la próxima.